buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Aleluya. En esta mañana no se encuentra conmigo el hermano Sergio Calderón, se encuentra de viaje, pero una gran sorpresa me llevé esta madrugada cuando desperté. Aleluya. Yo me tengo que levantar a las 2 de la mañana para alistarme y estar aquí. Y me encuentro con la sorpresa de que tenía un texto, un mensaje de texto, en la que mi hermano Roberto con su esposa me decían que si podían acompañarme en esta mañana. Estos son unos hermanos en los cuales ellos abrieron las puertas de su hogar para tener ahí un estudio bíblico, es el que estamos teniendo los días sábados, y se encuentran aquí conmigo en esta mañana. No fue nada planeado, amén, pero gloria al Señor, porque Él tiene todo bajo control, amén. Así es que mi hermano Roberto, su esposa Guillermina, que el Señor les bendiga, hermanos, gracias por estar aquí. Bendiciones, hermano. Amén. No sé si tengan algunas palabras para la audiencia. Buenos días, hermanos, bendiciones, y pues le damos gracias a mi Padre por estas oportunidades que nos ha dado, y le damos gracias al pastor Ramiro por aceptar nuestra invitación que le hicimos, y muchas gracias, y esperamos en mi Padre que sigamos adelante. Pues para nosotros es una gran bendición saber de que Él pues está yendo a darnos las enseñanzas a nuestro hogar, y gracias, y le pedimos a mi Padre que siga bendiciéndolo y que le dé fuerzas, y a nosotros también que nos sigas abriendo los ojos, la memoria y nuestra mente, para que sigamos adelante y darnos cuenta de la verdad. Muchas gracias. Hermanos, buenos días, Dios les bendiga. Bueno, yo soy Roberto. Pues ya el pastor lo dijo, que es donde nos reunimos para los estudios bíblicos. Bueno, yo hermanos y amigos, pues les invito que pues sigan escuchando, y que pues si gustan asistir también a los estudios bíblicos, pues que nos llamen para darle la dirección o la información que se requiere para que estén presentes. Dios les bendiga. Esto, gracias. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina. Mis hermanos nos van a estar ayudando si hay alguna necesidad de oración, o si, como dijo el hermano, alguien necesita la dirección de su hogar, en donde se hacen los estudios bíblicos los sábados a partir de las 7:30 de la noche. El teléfono es de aquí en cabina, es área 626-993-1580, área 626-993-1580. Gloria al nombre del Señor. Y en esta mañana, dado que se acerca una de las fiestas que el Señor, que Dios ordenó a su pueblo celebrar, amén, estoy hablando de la fiesta de la Pascua. Ya hemos hablado en otros programas que la fiesta de la Pascua, la fecha en la que se celebra en el catolicismo, en el cristianismo protestante, pues no es la misma fecha que Dios estableció desde un principio, sino que esta fecha, como ya hemos visto, fue cambiada en el cuarto siglo, ¿sí? en el concilio de Nicea del año 325, por medio de Constantino, que más adelante en el concilio de Constantinopla con Teodosio fue establecido ese cambio. Bueno, uno de esos cambios fue la fecha de la Pascua. Amén. Pero en esta mañana primeramente vamos a orar para que sea el Señor, a través de su Santo Espíritu, el que nos guía a toda la verdad y nos enseñe todas las cosas. Amén. Así es que, amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Señor. Te pedimos, Dios eterno, que tú nos ayudes. Nos declaramos necesitados de ti, Señor. Que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda la verdad y enseñándonos todas las cosas
Dios eterno, te damos a ti toda la gloria, todo el honor, Señor, porque tú eres el que lo mereces. Bendito Dios, porque si tú no nos hubieras abierto los ojos, Señor, seguiríamos como la mayoría de las personas, Señor, en completa ignorancia, tragándonos solamente lo que se nos da, Dios eterno, pero tú eres el que ha inquietado nuestras vidas y nuestros corazones. Así es que te damos la gloria y la honra a ti, eterno Dios. Gracias, bendito tu nombre por siempre y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. La enseñanza de esta mañana tiene que ver con lo que se conoce en el cristianismo en general como la cena del Señor, la institución de la cena del Señor o la última cena, ¿verdad? Pero antes de iniciar, lo vuelvo a repetir, te invitamos, como dijo el hermano Roberto, a los estudios bíblicos que se llevan a cabo precisamente en el hogar de mis hermanos en la ciudad de Londres, California, todos los sábados a las 7:30 de la noche. Y también estamos en el área del sur centro, entre la Florence y la Hoover, en esa área. Estamos ahí los jueves a las 7:30. Para mayor información, te puedes contactar conmigo al área 323-595-6357. También quiero aprovechar para mandar saludos a todos los hermanos que de hecho ponen sus alarmas para despertarse a las 4 de la mañana. Los hermanos que están aquí, yo son uno de ellos. Amén. Sí, pero hoy la pusieron un poquito más temprano, unas 2 horas más temprano. Amén. Pero sí, saludos a todos. Mi hermano Jesús, mi hermano Marcos y muchos otros hermanos que hacen lo mismo. Que el Señor les bendiga. Amén. Y ahora sí, vamos entonces a iniciar con la enseñanza de esta mañana. Vamos a ver si esta cena fue una cena que fue instituida a partir de ese momento o si fue la cena de la Pascua, o sea, esta cena que ya había sido instituida muchos años antes, ¿sí? Cuando Dios decidió sacar a su pueblo de la esclavitud que se encontraba en Egipto. ¿Sí? Fíjese nada más, porque el Señor ha prometido, de hecho, en Jeremías 16, dice que no se va a decir más que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto. No se va a decir más, dice, sino que vienen días cuando se dirá bueno, déjenme buscarlo aquí en la Biblia. Estoy parafraseando solamente, pero Jeremías 16, 14, lo que es, a ver, 16, 14. Ya, dice, no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Oiga, nada más. O sea que en los tiempos finales ya no se va a tomar tan importante cuando Dios los sacó de Egipto, porque ahora Dios va a sacar a su pueblo de todas las naciones de la tierra. Oiga, en Egipto se encontraban en esclavitud. Actualmente el pueblo de Dios se encuentra entre todas las naciones también en esclavitud, pero en esclavitud de ignorancia. De ignorancia. ¿Sí? No conocer las instrucciones, los mandamientos que Dios dio en un principio para todos. Una de esas ignorancias es precisamente acerca de esto que vamos a hablar hoy. Amén. Pero vamos a iniciar. Hoy vamos a hablar acerca del origen de lo que actualmente es llamada la institución de la Cena del Señor o la Última Cena. Pues ya que en las diferentes denominaciones dentro del cristianismo, algunas de estas denominaciones celebran esta cena semanalmente, ¿sí? Como lo sucede en el catolicismo, semanalmente. Algunas otras lo hacen mensualmente, ¿sí? O sea, una vez al mes. Y aún otras denominaciones lo hacen anualmente. Pero, ¿cuál de estas diferentes denominaciones lo estará haciendo de una manera correcta? Bueno, pues hoy a través de las Sagradas Escrituras vamos a descubrir quién lo está haciendo de la manera correcta. Y también vamos a descubrir si es verdad que el mismo Jesús, que el mismo Yeshua instituyó esta cena del Señor o no,
o si él solamente estaba celebrando junto con sus discípulos una cena de una fiesta que había sido ordenada por el Padre cuando sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Vamos a escudriñar desde su trasfondo histórico el verdadero significado de las palabras de Jesús, de Yeshua, en cuanto a esta celebración de la cena del Señor o de la última cena, como se conoce dentro del cristianismo. Y para eso, pues primeramente hay que dejar algo muy claro, ¿sí? Hay que dejar claro que Jesús, que Yeshua, pues él nació judío, ¿verdad? Él creció siendo judío y aún murió siendo judío. O sea, él no abandonó su raíz, ¿sí? Él no abandonó su raíz. Y digo esto porque pues actualmente hay mucha gente dentro del cristianismo que piensa que Jesús, que Yeshua, él nació ya siendo cristiano y que, por ejemplo, los domingos él asistía por la mañana a la iglesia, a la escuela dominical, pero hermano, eso es un error, ¿sí? Eso no es así, sino que Jesús, Yeshua, él asistía a la sinagoga en el día de reposo del séptimo día en el Shabbat, ¿ya? Porque pues en ese tiempo las iglesias cristianas, como actualmente las conocemos tú y yo, aún no existían, ni tampoco existía el cristianismo todavía, ¿verdad? Sino que solamente existía el judaísmo, que fue en lo que Jesús, Yeshua, nació y fue formado. Ahora, él como buen judío y observante de la Torá son los primeros 5 libros que tenemos en nuestras Biblias, él guardaba y participaba de todas las festividades que habían sido ordenadas por Dios para todo el pueblo de Israel por medio de Moisés. Aunque ya en ese tiempo sabemos que solo el reino de Judá, solo la casa de Judá era la que habitaba en Israel, porque ya sabemos que el reino del norte, las 10 tribus del norte, que son llamadas en la escritura la casa de Israel o la casa de Efraín, pues ellas ya habían sido llevadas cautivas a Siria más de 700 años antes de que Jesús, que Yeshua, naciera. Y ya ahora esas 10 tribus del norte ya se les conocía como las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Eso ya es algo que ya hemos hablado anteriormente. Ahora, lo que es un hecho real es que Jesús, que Yeshua y sus discípulos celebraron una cena justo antes de que Jesús fuera entregado. ¿Ven? Que como vuelvo a repetir, en el cristianismo se conoce como la cena del Señor o la última cena. Pero hoy vamos a escudriñar las escrituras para ver si esa fue una cena que Jesús, que Yeshua instituyó en ese momento para que se siguiera celebrando en su honor de ahí en adelante, o qué tipo de cena celebraron en esa noche. Dios lo bendiga, hermano. Bendiciones. Gloria al nombre del Señor. Sí. Gloria al nombre del Señor. Sí. Y de hecho existen muchos desacuerdos en cuanto a qué tipo de cena fue esta, ¿sí? Algunas personas dicen que esta cena fue la cena de la Pascua, y otros dicen que fue la institución de la cena del Señor o la última cena, pero vamos a ver el por qué es que se dan estos desacuerdos y confusiones. Y la razón por lo que sucede esto es porque existe mucha ignorancia, es la verdad, hermano. Lo digo porque yo mismo ignoraba estas cosas, ¿sí? Existe mucha ignorancia entre el pueblo cristiano acerca de la cultura hebrea, la cual es una cultura totalmente diferente a la nuestra. Más si a eso le agregamos que todo esto fue escrito hace más de 2000 años, y pues esto hace una gran diferencia, muy grande. Entonces, para que ahora tú y yo podamos entender esto de una manera correcta, pues nos va a ser necesario conocer al menos un poco de esa cultura en la que se dieron estos acontecimientos, ¿sí? Y conocerlo muy de cerca. Y la verdad es que no es ninguna coincidencia, hermano, que el lugar en donde está la clave para resolver estos desacuerdos y encontrar la verdad en cuanto a esto, se encuentra precisamente en lo que Satanás, que el Señor lo reprenda, ha tratado de ocultar. Y nos ha enseñado, hermano, porque es la verdad, se nos ha sido enseñado que actualmente eso ya no tiene ninguna importancia para nosotros. Por ejemplo, que no tiene ningún valor y que ya a nosotros no nos sirve para nada. Y estoy hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Porque eso es lo que se nos ha enseñado, que el Antiguo Testamento para nosotros ya no es válido.
¿sí? Ya no lo tomamos en cuenta. Y ahora para nosotros es solamente el Nuevo Testamento. Y no, porque de ahí viene el principio. De ahí viene el principio. Exactamente, entonces Jesús, su base para sus enseñanzas fueron tomadas del Antiguo Testamento. Entonces es como si se nos dijera, lo vuelvo a repetir nuevamente, es como si se nos dijera, ¿sabes qué? Lo que Jesús enseñó ya no sirve para nada. Eso es un error, hermano. Es un error. Es palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Siempre, si Él lo dice. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, entonces es precisamente ahí en donde vamos a hallar la respuesta de no solamente de esto. Es ahí donde vamos a hallar respuesta para muchas cosas. Por ejemplo, también para saber la verdad acerca de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Porque la tradición nos ha enseñado que Él murió viernes y resucitó domingo por la mañana. Pero eso es mentira, hermano. Y la clave para hallar la verdad sobre esa mentira se encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso es que el enemigo ha hecho tanto énfasis, hermano, en ocultar eso. ¿Sí? Porque quiere mantener al pueblo de Dios en ignorancia espiritual. Y es que es mucha la ignorancia, porque yo me doy cuenta que casi todos estábamos y estamos en la ignorancia. Gloria al nombre del Señor, pero al Señor le ha placido, hermano, empezar a libertar a su pueblo, a sacarlo de la ignorancia espiritual. Entonces, vamos a acudir ahí, al Antiguo Testamento, porque ahí vamos a saber, hermano, ahí vamos a encontrar si esta cena que celebró el Señor con sus discípulos realmente era la cena de la Pascua o no, o ahí Jesús inició con la institución de la cena del Señor para que se siguiera celebrando de ahí en adelante en memoria de Él. Amén. Y primeramente tenemos que empezar por saber cuál fue el mandamiento original de Dios en un principio en cuanto a la Pascua. Y vamos a empezar por esclarecer que la Pascua, como otras festividades ordenadas por Dios, ¿sí? Allá por medio de Moisés, estas son citas, son reuniones que Dios tiene con su pueblo. Nada más, y lo dice Génesis 1:14, dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero aquí no se está refiriendo a las estaciones como primavera, verano, otoño, invierno. No. Esta palabra, estaciones, es la palabra hebrea H4150, que es la palabra moed. La palabra moed significa citas, reunión designada o tienda de reunión. Y de hecho las fechas que aparecen en la Biblia son basadas totalmente en el calendario bíblico. Ya hemos hablado también de esto, ¿sí? No son basadas en el calendario judío actual. Que el calendario judío actual también es un calendario pagano, al igual que el calendario que se usa en Occidente, el calendario gregoriano, un calendario romano. Esos son calendarios paganos, nada que ver con el calendario bíblico, el calendario que hablan las escrituras. Gloria al nombre del Señor. De hecho, en el calendario que hablan las escrituras, el año nuevo, el primero de los meses del año, va a iniciar este mes precisamente. El 17 de este mes, hoy estamos aquí a 11. En 6 días más es el primer día del mes en el calendario de las escrituras. Amén. Solamente que a nosotros se nos ha enseñado que es el 1 de enero, basado en el calendario gregoriano, un calendario pagano, ¿sí? Pero hoy no vamos a hablar de eso. Amén, pero vamos a continuar. Entonces, también vamos a esclarecer para quiénes es que fue ordenado celebrar ciertas fiestas, incluyendo esta fiesta de la Pascua, porque pues actualmente cualquier persona quiera celebrar alguna de estas fiestas dentro del cristianismo, se le dice, pero tú ¿por qué quieres celebrar estas fiestas de los judíos? Pero como vamos a ver en la siguiente cita bíblica, esta es una de las festividades que Dios ordenó para todos los hijos de Israel, o sea, para las 12 tribus de Israel. Amén. Y no solamente para los judíos, o sea, no solamente para la tribu de Judá, como comúnmente se ha entendido. Y también, además, se nos dice que son fiestas de los judíos. Hermano, no son fiestas de los judíos, es más, ni siquiera son fiestas de los hijos de Israel, sino que son fiestas solemnes del Señor. A Él le pertenecen. Y como prueba, te presento esta cita en Levítico, capítulo 23, verso 1 en adelante. Dice,
habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová. Oye, está, miren, está claro, ahí no dice, habla a los hijos de Judá o habla a los judíos. No, habla a los hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron 12 tribus. Y diles, ¿las fiestas solemnes de los judíos? No, hermano. ¿Las fiestas solemnes de los hijos de Israel? No. Las fiestas solemnes de Jehová, a él le pertenecen. Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Y primero habla ahí el verso 3 del día de reposo. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo de Jehová, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Oiga, ¿sí? Y ahí ya te empieza a dar instrucciones acerca de todas las fiestas. La primera de ellas es precisamente la fiesta de la Pascua. Amén. Pero Amén. también en el libro de Éxodo, capítulo 12, ahí se narra lo que fue la primera Pascua. Amén. Cuando Dios iba a sacar a su pueblo de la tierra de Israel. Éxodo 12:1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, oiga, aquí es donde dice que este mes, hermano, es el principio del año. Dice el verso 2, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será el primero de los meses del año. Ahora, ¿cuándo es que empieza el año, hermano? ¿No en el primer mes, pues? ¿Sí? Ahora, los judíos actuales, los judíos ortodoxos, ¿sí? Y mucho pueblo dentro del mesianismo, lo celebran no cuando dijo Dios, lo celebran en el noveno mes de su calendario. Ahí es el año nuevo. Oiga, pero aquí está claro. Entonces, ¿no están bien? De acuerdo a lo que está escrito, no. Aquí dice claramente, este mes o será principio de los meses para vosotros. Oiga, para el pueblo de Dios. Pero ¿cuándo lo celebra la mayoría del pueblo cristiano? El 1 de enero. O sea, cuando Dios no dijo. ¿Sí? No sale nada de que es en enero. Claro que no, porque Dios no tomó como base, pues, cuando dio sus mandamientos, no tomó como base el calendario gregoriano. El calendario gregoriano fue instituido en 1582 por el Papa Gregorio. ¿Sí? O sea, en otras palabras, lo que la mayoría que hemos estado celebrando en el pueblo cristiano, el año nuevo, el 1 de enero, no es lo que Dios dijo. Por eso dice aquí, para vosotros, o sea, para el pueblo de Dios, para el pueblo de Dios. Ya los demás sí, aquellos que no son pueblo de Dios sí, que lo celebren cuando quieran. Pero para ustedes, dice el Señor, este va a ser el principio del año. Primero los meses del año. ¿Y cuándo sucede eso? Es el mes de Aviv, hermano. El mes de Aviv sucede en la primavera. El mes de Aviv, como le vuelvo a repetir, en el calendario bíblico, no en el calendario judío actual, va a ser este 17 de marzo. Ahí va a ser el primer día del año, primer día del mes. Ahí va a ser. Amén. Ahora, en las escrituras encontramos que este primer mes del año se le llama Aviv. Pero en el libro de Esther nos dice, Esther 3:7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisan. Ahora, este libro de Esther fue escrito en Babilonia. Los judíos, cuando estuvieron en Babilonia esos 70 años, terminaron por cambiar los nombres de los meses, poner nombres paganos a ese calendario. Uno de esos es Nisan, es el primero, ¿sí? Pero ya en la Torah aparece con el nombre de Aviv. ¿Ven? Éxodo 12:3 dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo comeréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego,
y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán, ninguna cosa comeréis de él, cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, dice, os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Por eso es que en inglés la Pascua se le llama Passover, pasar por encima. ¿Ya? Dice, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día, oiga el verso 14 lo que dice, y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Qué quiere decir eso? Que por siempre, hermano. Ahora, hay que explicar también esto, porque el apóstol Pablo dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Sí? Vamos a ver el significado de eso, porque muchos dicen, ya ves, ya fue sacrificada por nosotros, ya no hay que celebrar. No, es que hermano, esa fiesta es una fiesta que dura 7 días. Uno de esos puntos que se celebra en esa fiesta es sacrificar el cordero. Entonces, para nosotros ya fue sacrificado el Cristo, el Mesías, ya fue sacrificado. Sí, pero hay otras cosas que hay que celebrar de esa fiesta. No solamente era el Cordero Pascual, de lo cual vamos a estar hablando en esta mañana, sí, porque de ahí se toma mucho para decir, esa fiesta ya no la tenemos que celebrar. No, sí. Y vamos a ver qué es lo que nos dice también el apóstol Pablo en cuanto a eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, volviendo un poco al calendario judío actual, si tú revisas un calendario judío actual, ahí aparece ya los meses, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, oiga, Tamuz, una entidad babilónica, Ab, Elul, Tishri, Heshvan, Kislev, Tebet, Shevat, Adar. Ellos celebran el año nuevo en el mes de Kislev, en el mes noveno, entre noviembre y diciembre. Pero Dios, según Éxodo 12, dice que es en el mes de Aviv, en el primero, ahí donde se debe celebrar el año nuevo, ¿verdad? Pero amén. Vamos a continuar. Ahora sí, ahora que ya conocemos esto, ahora vamos a continuar escudriñando las escrituras para saber qué tipo de cena es la que Yeshua tuvo con sus discípulos. Si fue la cena de la Pascua, de la cual ya acabamos de leer, que Dios ordenó en Éxodo 12, o si fue la institución de la cena del Señor, como comúnmente se conoce en el cristianismo, una cena que nunca antes había sucedido, pero que se tenía que seguir celebrando desde ese momento en memoria de Jesús, de Yeshua. Es lo que vamos a ver. ¿Sí? Y vamos a ver primeramente los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que es en donde se habla de la preparación de la cena de la Pascua. Y ya después vamos a ver el evangelio del apóstol Juan, que es en donde ha nacido toda esta controversia acerca de que si esa cena fue la cena de la Pascua o no. Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Oiga nada más, Mateo 26, 17. Continúa el verso 18, dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decide, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 14, verso 12 en adelante, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Verso 13 dice, y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde entrare decida al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí,
Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Verso 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ahí está. Y también el Evangelio de Lucas menciona este mismo acontecimiento. Ahora, se cree que los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se escribieron alrededor de los años 50 al 55 después de Cristo. Y ya el Evangelio de Juan, ese se cree que fue escrito alrededor del año 100 después de Cristo. Lucas 22, 7 en adelante dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparada allí. Verso 13. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, verso 14, Lucas 22, 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, oiga esto que dijo el mismo Señor. Les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Verso 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Gloria. Oiga nada más, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús va a volver a celebrar la Pascua cuando regrese. Oiga nada más. Amén. Y hay muchos Que ya discípulos que dicen que esas cosas ya no hay que celebrar. Oiga, pero el Señor dice que Él sí la va a volver a celebrar cuando regrese. Gloria al nombre del Señor. O sea que hasta aquí ya vimos, hermano, que las escrituras, tanto en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, hablan con toda claridad. Número 1, que era el primer día de los panes sin levadura. Número 2, que era el día en que se sacrificaba la Pascua. Y que Jesús comió la Pascua con sus discípulos. ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. O sea, Jesús sí comió la Pascua con sus discípulos. Ahora, en el Evangelio de Juan, ahí no especifica que esta cena fuese la Pascua, pero tampoco da la institución de la cena del Señor. Este Evangelio más bien se concentra en el aspecto familiar de esta cena y en la función del Señor como siervo y sacerdote. Y vamos a leer Juan 13:1. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies porque está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo,
El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Verso 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Verso 25. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió lo que le dijo. ¿Por qué le dijo esto? Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Y de aquí es donde se toman muchos para decir que esa no era la fiesta de la Pascua, porque aquí apenas iban a comprar las cosas para la fiesta. ¿Sí? Sí. O dice más adelante, dice, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Y esta cita a continuación es otra cita que también parece indicar que la cena que Yeshua comió con sus discípulos, pues no fue la cena de la Pascua. Juan, capítulo 18, verso 28, dice, esto ya habla cuando Jesús fue aprehendido. ¿Sí? Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y aparentemente, sí, aquí dice que la cena que tuvieron esa noche pasada, pues no era la cena de la Pascua, porque aquí dice que esos judíos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, ¿verdad? Ahora, a partir de estos dos textos, como vuelvo a repetir, parece que la cena tuvo lugar antes de la Pascua y que Jesús había sido crucificado antes de comer la Pascua. De modo que, pues aquí hay aparentemente hay una discrepancia, ¿sí? Y pues es muy real. Pero aquí es solamente cuestión de escudriñar las Escrituras, hermano. Y para eso tenemos que echar mano nuevamente lo que el enemigo dice que ya no sirve para nada, que es el Antiguo Testamento. ¿Eh? Pero que el Señor lo reprenda. Porque es precisamente ahí en donde vamos a hallar la respuesta a esta supuesta discrepancia. Vamos a empezar por establecer que el término Pascua se usa en cosas diferentes. Número uno, del Cordero Pascual, que era sacrificado durante el primer día de los panes sin levadura, durante la tarde y consumido aquel anochecer antes de la puesta del sol. Esto es lo que tenemos en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Número dos, de la fiesta de la Pascua y de sus sacrificios, de los que se participaban durante toda la semana. Recordemos que esa fiesta dura 7 días. ¿Sí? Sí. También conocida como la fiesta de los panes sin levadura. Esto es lo que encontramos en el Evangelio de Juan. Muchas personas, yo incluso hablé con una persona, me dijo, no, es que la Pascua es una cosa y la fiesta de los panes sin levadura es otra cosa. Bueno, vamos a ver hoy a través de la Torá que no es así. Amén. Números 28:16. Dice, pero en el mes primero, que es el mes de Abib, dice, a los 14 días del mes será la Pascua de Jehová. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Oiga, aquí mismo, hermano, aquí mismo se encuentra la clave para descubrir la verdad acerca de la muerte y resurrección de Jesús. ¿Cuándo sucedió? ¿Sí? No vamos a hablar de eso hoy, tal vez en los próximos programas vamos a hablar de eso, pero aquí se encuentra también la clave, ¿sí? Verso 18 dice, el primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. ¿Qué quiere decir esto? Que ese primer día de la fiesta de los panes sin levadura es día de reposo, no el día de reposo semanal del séptimo día, no, día de reposo anual. No se va la fiesta. Sí, exactamente. Verso 19 dice, y ofreceréis como ofrenda encendida un holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, y ahí dan las instrucciones de lo que se necesitaba hacer. Y el verso 25 dice, y el séptimo día tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Fíjese, el primer día de esa fiesta es día de reposo, santa convocación, y también el séptimo día, otro día de reposo anual.
¿Qué quiere decir? Que en la semana cuando murió Jesús hubo 3 días de reposo. 2 de la fiesta, el primero y el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, y el día de reposo semanal. Pero eso es algo que no se toma en cuenta en el cristianismo, porque en el cristianismo el único día de reposo que se conoce es el del séptimo día. ¿Y qué discrepancia hay ahí? Porque se conoce que el día de reposo es el del séptimo día, pero no se guarda. O sea, no se guarda el cuarto mandamiento. ¿Me cuenta? Sí. Pero vamos a continuar. Ahora, es en Deuteronomio, es en el libro de Deuteronomio, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde tenemos la principal clave para resolver la aparente discrepancia o contradicción que se encuentra en el Evangelio de Juan. Deuteronomio 16:1 dice: guardarás el mes de Abib, oiga, y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios. Oiga, ¿de dónde dice? De las ovejas y de las vacas. ¿Y no que era cordero, pues, solamente? Aquí dice que también de las vacas. ¿Acaso entre las vacas hay corderos? No, ¿verdad? Ni vacas entre los corderos. Exactamente. Dice, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. Continúa el verso 3, dice: no comerás con ella, oiga, con ella, pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Aquí encontramos, hermano, una asociación que es irrefutable. O sea, todo el conjunto de sacrificios de los que se debía comer durante los 7 días se designa como ella. Esto con la Pascua de una manera general. Donde leímos Deuteronomio 6:2, dice: y sacrificará la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. Y en Hechos capítulo 12, verso 1, vea lo que dice. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Verso 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, Herodes tenía la intención de sacar al apóstol Pedro ante el pueblo, y pues, evidentemente para proceder a su ejecución pública después de la Pascua. Está claro que se refiere a los días de los panes sin levadura, que se menciona en el versículo 3. Este es otro claro ejemplo del uso de la palabra Pascua para referirse de una manera general al periodo de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, conectados con el Cordero Pascual, que se sacrificaba el día anterior a este mismo periodo, en el mismo día en que la levadura era eliminada de todas las casas, lo que leímos en Éxodo capítulo 12, del 15 al 20. Amén. Amén. Y aquí está, dice Éxodo 12:15, dice: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Muchos dicen, esto ya no, eso fue literal para el pueblo de Israel. Sí, sigue siendo literal para nosotros, pero ahora el Señor nos dio también la interpretación espiritual de esto, ¿sí? Porque encontramos en los evangelios que el Señor dijo que la levadura es sinónimo de hipocresía. Amén. De hipocresía. Dijo que evitaran la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Pero vamos a continuar. Dice ya leímos que eso se tenía que hacer, que el que comiera leudado tenía que ser eliminado, cortado de Israel. Amén. Dice el verso 17: y guardaré la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Ahí está? ¿Sí? Por siempre. Dice: en el mes primero comeré los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Oiga, ¿sí? Desde el 14 de Abib hasta el 21, no levadura. No levadura. Amén. Ahora vamos a continuar.
Dice, por 7 días, el verso 19, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. De modo que toda la celebración se designaba en un sentido general como la Pascua. No solo se sacrificaban corderos pascuales, sino que también animales del ganado, como bueyes, por ejemplo, ¿sí? Para su consumo durante los 7 días de los panes sin levadura. Comer de los sacrificios de la semana de los panes sin levadura se designaba de manera general como comer la Pascua, tal como se hace en el Evangelio de Juan, que leímos, capítulo 18, verso 28, era una designación común. Por tanto, en el Evangelio de Juan 18, 28, no se refiere a un deseo que tuvieran los judíos de comer el cordero pascual, lo que había tenido lugar la noche anterior, sino de comer la Pascua, en el sentido de participar aquel día de los sacrificios del ganado, ¿sí? Que se comían cada día de la fiesta de 7 días de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua. Esto se ve también en el pasaje profético de Ezequiel 45, 21. Fíjese lo que dice, Ezequiel 45, 21 dice, en el mes primero, a los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Ahí está, está claro, ¿sí? Se comerán pan sin levadura, dice, ¿sí? Entonces, otra vez vemos que la Pascua se usa para significar la fiesta de 7 días como un todo. Y también en el Evangelio de Lucas aparece el mismo uso. Lucas 2:41, aquí lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, sus padres, habla de cuando Jesús era niño, dice, sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Verso 43. Y al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, oiga, todos los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. ¿Se da cuenta? Todos los días de la fiesta. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Sí? Esto está en conformidad con lo que leímos en Deuteronomio 16, 1 al 3. Y finalmente tenemos la declaración en el Evangelio de Lucas, que esto sí debería dejar todo ya bien claro y definitivo. Lucas 22:1 dice, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. ¿Se da cuenta? O sea, la Pascua no solamente es un día, son 7 días, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, por tanto, cuando el apóstol Juan se refiere en el capítulo 13:1 antes de la fiesta de la Pascua y en el capítulo 18:28 a que los acusadores del Señor no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, en el capítulo 13:1 se está refiriendo no a la cena de la Pascua, sino a los 7 días de la fiesta vinculada con la misma. Y ya en el capítulo 18, verso 28, se está refiriendo a los sacrificios del día en que el Señor fue crucificado, como estaban prescritos ya en Números 28, 16 al 25, y que se identifican como la Pascua en Deuteronomio 16, del 1 al 3, y que son así designados, ¿sí? Entonces, así queda claro, hermano, que Jesús sí comió la Pascua con sus discípulos. O sea, la cena que él tuvo con sus discípulos fue la cena de la Pascua. Amén. Ahora vamos a continuar, hermano, para saber si nosotros actualmente todavía tenemos que celebrar esta fiesta de la Pascua o ya no. Esto es lo que se ordena en cuanto al Cordero Pascual. Pero para nosotros, los que hemos creído en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, sabemos que Él es el Cordero de Dios, que ya fue sacrificado por nosotros una vez y para siempre, ¿verdad? Juan 1:29 dice, hablando aquí de Juan el Bautista, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ahora vamos a ir a la carta del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 5, verso 6. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuevamente repito, aquí es donde se toman muchos para decir, mire, ya ves, ya la Pascua nuestra ya fue sacrificada, ya no tenemos que celebrarla. Solamente que no leen el verso 8, porque vean lo que dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta. Uy, el apóstol Pablo mismo está diciendo que sigamos celebrando la fiesta de la Pascua.
¿Se da cuenta? Sí, ya fue sacrificado el cordero, pero el cordero solamente se sacrificaba el primer día de esa fiesta, pero hay otras cosas que cumplir, porque la fiesta dura 7 días. Amén. Y si la Pascua nuestra, que es Cristo, ya fue sacrificada, entonces, pues, ¿qué más hay que celebrar de la fiesta? Bueno, vamos a leer. Éxodo 12:14 dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Nuevamente, ahí dice el Señor que esta fiesta se va a celebrar por siempre. Por siempre. Y ya da las instrucciones: 7 días comeréis panes sin levadura. Primer día no haréis que no haya levadura en vuestras casas. Y da las instrucciones que ya leímos anteriormente. Amén. Amén. Y también nos dice que el primer día de esa fiesta es Santa Convocación, día de reposo, así como el 7º día también, ¿verdad? De esa semana. Pero hay quienes, además, hermano, hay quienes dentro del cristianismo argumentan que para nosotros actualmente ya no tenemos que guardar esta fiesta de la Pascua. Y usan la cita de Isaías capítulo 1. Se está acabando el tiempo. Amén. Pero no les voy a leer todo Isaías 1, pero usted lo puede leer en su casa, hermano. Isaías capítulo 1. Amén. Pero vea lo que dice, por ejemplo, el verso 4 dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice, verso 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros consumida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra, príncipes de Sodoma. Oíd la palabra de Jehová, oíd la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Oiga nada más cómo Dios le está llamando a su pueblo. Les dice, príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? Porque estaban viviendo de la misma manera que vivieron estas naciones, hermano. Estas naciones que fueron destruidas. Su pueblo estaba viviendo de la misma manera. Y entonces dice el verso 11. Vean lo que dice el verso 11. Dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oiga nada más, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y aquí es donde se toman y dicen, ¿ya ves? ¿Ya ves? Ya Dios está harto de esas fiestas, ya no quiere que se celebren. Pero vea lo que dice más adelante, porque el problema es que solamente se lee esa parte y no se lee lo que sigue. Dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, así mismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Pero el verso 16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparar a la viuda. El verso 18 dice, entonces sí, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos de espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Claro, hermano, viviendo como Sodoma y Gomorra, claro que Dios no se va a agradar de que se le ofrezca algo que él ordenó. ¿Sí? Pero si quitas la iniquidad de tus manos, hermano, si haces las cosas como se tienen que hacer, Dios no se va a agradar. Claro, hermano, si tú le ordenas, tú que eres padre, le ordenas, por ejemplo, a tu hijo, tráeme un cafecito calientito, pero él te trae, hermano, un iced tea, No. ¿tú te vas a agradar? No. No. Pero si te trae tu cafecito calientito,
como lo ordenaste. ¿A como lo ordenaste? Claro que te vas a agradar, ¿verdad? Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, hermano. Quisiera dejar estos últimos minutos para que los hermanos pues, nos testifiquen, ¿sí? Porque los hermanos, ellos escucharon el programa, ¿verdad? Y ellos tomaron la decisión. El hermano, yo hablé con el hermano Roberto, él me llamó y él expresó su deseo de abrir las puertas de su hogar para que ahí se hiciera un estudio bíblico. Amén. Pero fue a raíz de que escuchó un programa, ¿verdad? Varios programas. Bien, entonces, esos últimos minutos yo los quisiera aprovechar, hermanos. Vamos a seguir con ese tema la próxima semana para ver si esa cena que se celebra es verdaderamente la institución de la Cena del Señor o ya vimos que fue la Cena de la Pascua, ¿verdad? Vamos a continuar con esto la próxima semana. Pero, hermano, quisiera que usted testificara si ha sido de bendición para su vida. Tenemos, ¿cuánto ya? Más de 1 mes y medio, casi 2 meses, ¿verdad? Que iniciamos los estudios. ¿Sí? Que compartiera con los hermanos su experiencia. Bueno, todo empezó porque cuando, bueno, nosotros anteriormente nos asistíamos a la iglesia. Entonces, pues nuestro pastor nos decía que no había que celebrar la Navidad. Y luego cuando cuando él falleció, pasó con el Señor, entonces a raíz de esto pues ya nos quedamos sin congregación y empezamos a asistir a otra iglesia, pero ahí nos dimos cuenta que celebraban la Navidad, una fiesta que no está en la Biblia y que nomás fue instituida por el hombre. Y a raíz de eso, pues empezamos a buscarle y fue cuando lo escuchamos por primera vez y ahí fue donde decidimos pues abrir nuestro hogar para los estudios bíblicos. Amén. Y las enseñanzas que hemos estado impartiendo, que hemos llevado a su casa, hermano, ¿les ha sido de bendición a ustedes? ¿Han aprendido? Amén. Sí, amén. Sí, porque hemos aprendido que no es solo la Navidad la que no se debe celebrar, sino otras fiestas que fueron instituidas por el hombre. Por el hombre. Sí, por ejemplo, la Pascua, que se celebra, pero se celebra erróneamente. Erróneamente. Sí, sí. Pues, también el fin de, o sea, principio de año, que tampoco ya. Todo el mundo lo celebra, pero que bíblicamente no es así. No es así. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pues, hermanos, aprovechamos nuevamente para hacerles la invitación. Ya escucharon de los propios labios del hermano. Estamos ahí todos los sábados a partir de las 7:30 de la noche. Amén. También estamos en el área del sur centro los jueves a las 7:30 de la noche. Mi teléfono para mayor información, 323-595-6357. Y vamos a terminar orando, amantísimo Dios y Padre. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho en esta mañana. Bendecimos tu gran nombre, Señor, porque tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Yo te pido bendición, Señor, para tu pueblo, donde quiera que se encuentre, Señor. Bendice a los radioescuchas, Señor, que esta enseñanza haya sido de bendición para todos ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, eterno Dios. Amén. Amén, hermanos. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Adiós. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Iglesia Los Pentecostales de Lincoln y su pastor Fermín Campos les invita a escuchar su programa radial Lluvias de Bendiciones los días martes a las 8 de la noche. Para más información del ministerio, llámenos al área 213-271-7363. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Escuchemos al Padre. Mi computadora estaba muy baja el volumen.